mayores no puede ser tan determinante, porque estas cosas pasan porque los adultos mayores toman mucha medicación para diferentes cuestiones de salud, física o mental. Entonces ahí sí, tenemos que ser flexibles, totalmente, pero por eso encuadrarlo de forma correcta, mantener una cuestión que esté por escrito, que ustedes no digan, ay, sí lo hago porque soy copada. No, a ver, pongamos las cosas por escrito porque después es su palabra contra la del otro. Chicos, ahí no vale nada. En un juicio pierden hasta las medias que tienen puestas en lo civil y con cárcel en lo penal. No hay vuelta que darle. O sea, por eso yo siempre les digo, chicos, no es joda. ¿Sí? Básicamente. Bien, dicho esto, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Empezamos con TEA? Yo Bien. quería hacer una A ver, consulta. Gaby, obvio. ¿Te puede aclarar que no damos medicación y ponerle, no sé, como entre paréntesis, o directamente ponemos no damos medicación? En el caso que no lo requiere una urgencia, no, puedes poner no, no damos medicación, no, no estoy dispuesta a dar medicación. Ok, eso solo. Y con el tema de tolerancia, ¿cuánto es lo mínimo que podemos poner? En cuanto al 15 tiempo, ¿me minutos. hablas? Sí, al tiempo de así de tolerancia, de espera, ¿cuánto es lo Sí, mínimo que se pone? 15 minutos. Y de hecho Ok. es lógico. A ver, englobemos los contextos que son muy diversos. Supongamos que no somos ombligo del mundo acá en Buenos Aires, el porteño cree que es ombligo del mundo. En algunos lugares del país, el último bondi pasa a las 7 de la tarde y si vos te lo perdés, quedás pagando en el medio de algún lugar que no tenés que tomarte. Entonces no es que te puedes demorar 45 minutos porque es ese o nada. Y te quedás parado toda la noche o tenés que gastarte la guita que ganaste en ese día en una aplicación o en un taxi o en un remis o en una mula, no sé, lo que consigan para transportarse en una bici. Nada, no es gracioso, pero por eso, en algunos momentos agarrás el último tren, el último subte, el último colectivo, en la última combi, lo que sea, chicos. Entonces, por eso, o tienen otro paciente, o no sé, tienen que ir a buscar un hijo de colegio, o tienen un turno médico, o quieren descansar. A ver, no les importa a la familia lo que ustedes hacen de su tiempo porque es su vida privada. Lo que falta es que tengamos que explicar lo que hacemos después del laburo. A ver, no. Entonces encuadremos las cosas desde la lógica. Mi tolerancia es de 15 minutos, pone Gaby. Entonces la familia ya sabe de antemano que más de 15 minutos no se puede quedar. Porque tiene otros compromisos y no puede manejar nuestro tiempo. Porque esto yo se los repito, a veces esta onda de me quedo un día una hora, otro día 45 minutos, otro día una hora, y cuando van a cobrar y firmar las planillas, no sale del 99% de las familias decirle, che, mira, te doy un plus porque te quedaste más horas porque la obra o la obra social no les va a pagar horas extra. Tiene que salir el bolsillo de la familia. Y van a decir que no, porque ni en Pepe. Fue rotundo el no, ni de casualidad. Lo resentí, Ivana. Entonces, obviamente que en ese caso es muy difícil de manejar. Por eso, como la familia, ahí te doy. Por eso cuando la familia tiende a hacerse como la sonza, bueno, chicos, no regalen su tiempo, después no se las pagan. A ver, aguárdame un segundo que le doy algo a mi hija y vuelvo. Perdón, chicos, pero bueno, tuve que sucumbir a los Yumi para tener un rato más de paz. Bien. A ver, entonces, el tiempo de espera lo manejan ustedes. Y aparte tiene que ver también con una cuestión de sentido común. A mí hace muchos años, acuérdense que yo trabajo en esto hace 18 años en el ámbito de la salud, me ha pasado en mis inicios donde me decían, no sé, estoy en la peluquería, tengo para una hora. Y yo decirle al hijo de ese paciente en ese momento, o el papá, no me acuerdo,
Mirá, cortate la barba otro día porque yo me tengo que ir. O sea, todo bien, pero no es una urgencia, no estás en un incendio. Lo lamento, recortate la barba otro día, cortate el pelo otro día, no es una urgencia. Entonces también la gente pierde un poco de sentido de la ubicación. Ubíquenlos. Y aparte le dicen, como en ese momento hice yo, fíjate, mi encuadre dice que yo tengo tolerancia de media hora máximo. No puedo esperarte 1 hora y media, porque 1 hora del familiar, tiempos reales son 1 hora y media, 2 horas. O sea, es como que tienen una especie de inflación en el momento, porque como están ustedes, se quedan como tranquilos. Y no están así, ustedes no son niñeros, ni guardaespaldas, ni cocineros, ni personal doméstico. Entonces, no son una multifunción. Entonces, mantengamos el encuadre dentro de los lineamientos profesionales. O sea, también, bueno, se me inundó la casa, ¿querés que te arregle el techo? A ver, no, claramente no. Pero bueno, por eso esas cosas siempre por escrito, claras, para que después no haya, no, vos me dijiste 1 hora, no, yo te dije media. No vamos a estar lidiando o luchando. Mira, está escrito, lo firmaste, dijiste que estabas de acuerdo con mi media hora. Igual no es negociable, ¿eh? Es acepto mis condiciones, no la de la familia. O sea, ustedes no tienen que manejarse o regirse por la familia, porque de hecho, aclaro y recuerdo, los lineamientos del caso y las intervenciones las da únicamente el equipo, no la familia. Ustedes responden al equipo, no a la familia. Pueden pedirles información, por supuesto, pueden darles información importante, por supuesto, pero no van a manejar el lineamiento ni los objetivos. Son familia, por más que sean profesionales los familiares, nos ha pasado. Entonces, mantengamos las cuestiones ordenadas, porque si no, después es un caos. No, porque el papá es psicólogo y dijo esto. No, porque la mamá es psicopedagoga y dijo aquello. A ver, hay un equipo. Entonces, ¿a quién respondemos? ¿A la mamá o al papá o al equipo? Si no, ¿para qué está el equipo? Los profesionales sabemos que por ética no podemos atender a nuestros familiares. Entonces, que vos quieras intervenir como mamá, papá, hermano, tío, primo, abuelo, sobrino, quien sea, no se puede. Entonces, a veces hay que recordárselo porque la gente es como complicada. Nancy, siempre un equipo debería. Ustedes no pueden trabajar solos porque la fulanito de tal necesita un dispositivo de acompañamiento terapéutico con su nombre, su número de obra social o prepaga, lo que fuera, y a partir de ahí pone la cantidad de horas mensuales. Eso lo van a presentar a la obra social o la prepaga, lo autorizan cuando se les canta, más o menos tiempo, eso es muy relativo porque la burocracia está cada vez peor, y ahí se ve. Pero tiene que haber una orden de alguien. ¿Yo se acuerdan que les dije? Sí, muchas veces no, Ivana, lo sé. Lamentablemente veo pedidos de familias que consideran que sus parientes necesitan una T porque, ay, es inquieto, para mí es hiperactivo, sin ningún diagnóstico. O no, mi papá está grande, quiero que venga alguien a cuidarlo. Bueno, contraté un cuidador, no una T. ¿Se entiende la diferencia? Pero sí, pasa mucho. No pueden trabajar solos. De hecho, es obligatoria la supervisión. No pueden no supervisarse, porque para tener lineamientos, para poder manejarse de forma apropiada, necesitan tener un respaldo de una persona matriculada. Reitero, el AT no diagnostica. Entonces, ¿en base a qué van a trabajar? ¿Con qué lineamientos? Si no saben qué es lo que tiene de verdad. Las familias muchas veces piden AT, como debe referir Ivana, eh, porque consideran, porque lo googlearon. ¿Se acuerdan que yo les dije esto de saltear los pasos del dispositivo pedido como corresponde cuando les hablé de que me doblo un pie y voy a hacerme la placa? Cuando uno se dobla un pie, lo reitero porque el público se renueva, si yo me doblo un pie en la calle, voy directamente al radiólogo y decirme, ¿me haces una plaquita porque tengo el pie hecho una berenjena? No, vas al médico general, te hace la orden para la placa, se luxó, se quebró, se guinzó, el pie es una berenjena, lo que fuera, y a partir de eso vamos al radiólogo o radióloga y nos hacen la placa. Pero no vamos directo al radiólogo. Acá pasa lo mismo, chicos. No podemos ir directo a la T sin que un profesional tenga el criterio para esto. Básico. No se metan a laburar con familias, porque muchas veces el diagnóstico está googleado. No hay estudios, no hay intervención profesional. Chicos, no estamos pintados al óleo. Por algo estamos y uno por algo estudia para que estas cosas no pasen. Aparte, paréntesis, todo lo que uno googlea es cáncer.
Se me cae el pelo, cáncer. Tengo las puntas florecidas, cáncer. Se te rompen las uñas, cáncer. Veo doble, cáncer. Me tropecé en la calle, cáncer. Es como que no es muy tampoco fidedigno, ¿sí? Entonces, por eso no reemplaza hasta ahora la expertise humana, orgánica, ir al médico, básicamente, o al especialista en lo que esté pasando, lo que sea. Bien, dicho esto, ¿alguna otra pregunta? Y empezamos con TEA. ¿Todo bien? ¿Bien? Ok, gracias. Pero fue la única que me hizo así. Gracias. Bien, entonces, a ver, vamos a hablar del trastorno del espectro autista. TEA. Autismo. A ver, el autismo es una neurodivergencia. A ver, justo preguntó Ivana. ¿Quién es el responsable de buscar el equipo para la familia con AT? ¿La familia? El equipo y la familia intervienen en la búsqueda cuando está emitida la orden, porque el paso es así. Se pide el dispositivo. La familia, si tiene obra social o prepaga, va a buscar en su obra social o prepaga la autorización de las horas. Entonces lo va a presentar. Cuando se les cante, nos van a decir, ok, te autorizamos estas horas. Bien, ¿me pasás? Siempre, Sí, a veces, o sea, la familia tiene las órdenes, pero no sabe cómo emplear ese dispositivo. Entonces, a veces los centros median en, en en esa adquirir búsqueda. eso, sí, esa búsqueda, sí. Claro, centros o equipos interdisciplinarios, cualquiera de Exacto. los dos. Mm. Claro. En ese caso, el equipo o el centro va a pedir a la familia que primero autorice. Si no está autorizado, no podemos hacer nada para empezar. Una vez que autorizan las horas de acompañamiento, ahí sí, cada obra social y cada prepaga tiene sus requisitos. No son los mismos ni por la modalidad ni por el ámbito. El ámbito más hostil para la T es la integración escolar. Te piden Dios y María Santísima para pagarte 2 mangos y te piden por poco que seas amigo del gauchito Gil. O sea, te piden carrera de grado, que seas universitario. Igualmente no los dejan, no puede entrar una TEA al espacio escolar, muy pocas veces. Depende del distrito, depende si es educación privada, depende de la supervisión de educación privada, no es tan sencillo. Y tampoco Depende, tienen herramientas para trabajar, la TE tampoco tiene herramientas para trabajar dentro del espacio educativo. claro, porque no hay formación en el tramo pedagógico, exactamente como dice Adri. A ver, los requisitos, lamentablemente, dependen mucho y la predisposición de los inspectores de cada zona. Hay inspectores que son, bueno, no me robes protagonismo, hija. Hay inspectores que son muy accesibles, que, por ejemplo, aceptan que una persona tenga AT si está supervisado por un profesional y está perfecto. Depende del ámbito, si hay MAI, si hay una PND, alguien que se haga cargo del tramo pedagógico y el AT únicamente de la parte social, fantástico, está todo cubierto. El AT en el ámbito escolar únicamente cumple un rol social. Ustedes como ATs en el ámbito educativo lo único que hacen es la integración, que por ejemplo, los docentes le den clase a este alumno, a pesar que tenga una adecuación académica, una adecuación de contenido, porque es su derecho, es el derecho básico de la educación, para empezar. Segundo, que los compañeros también estén integrados. Que si hacen en biología hay un grupo para hacer trabajos prácticos, que lo integren a este alumno o esta alumna. Si en el recreo juegan, que jueguen con este alumno o esta alumna. Si salen y se comen un pancho enfrente, que lo inviten. Si hay un cumpleaños, que también forme parte. Esa es la adecuación de la T específicamente social. En el tramo pedagógico, el AT no tiene que hacer ninguna adecuación, no tienen formación en el tramo pedagógico. Entonces, la adecuación del contenido, tareas, formas de examinación, las temáticas diarias que se vayan dando como contenido por tema es fundamentalmente un rol de la maestra integradora o el maestro integrador. Nada más, quienes tienen formación en el tramo pedagógico y deben hacer esa adecuación. Lo que pasa es que muchas veces, engaña pichanga, diría una amiga mía, lamentablemente les piden que sean docentes del nivel que van a trabajar o psicopedagogas o psicopedagogos casualmente porque les van a exigir dos incumbencias y les van a pagar una sola. O sea, los van a sobrecargar de laburo
y les van a pagar la más económica, que es la de la T, que no está nomenclada, porque el rol de la T legalmente como figura no existe todavía. Entonces tampoco hay nomenclador. Entran con la figura de maestro de apoyo, que no lo es, como MAI a veces tampoco lo es, como APND tampoco lo es. Entonces, ¿qué pasa? Dibujan el módulo y les terminan pagando 307.000 pesos por laburar 4 horas 5 veces por semana. Que de hecho no lo está haciendo más nadie, porque si vos trabajas 3 de esos 5 días te pagan lo mismo. Entonces nadie esté tomando completos las integraciones escolares, están tomando todos parciales. Porque aparte piden Lo que pasa, universitarios. Sí, sí, Adri. lo que pasa con eso es que en realidad, si vos te pones a pensar, no para las AT, ¿no? Porque no es el espacio para las AT, que muchas veces porque no hay personal terminan haciendo acompañamientos pedagógicos. Pero el tema es que los profesionales de salud, del área de salud, psicología y psicopedagogía, la práctica tienen que hacerla en algún lugar. Si no entran en una residencia de un hospital, tienen que hacer algún tipo de práctica. Y bueno, de hecho, los docentes también hacen prácticas gratuitas literalmente, ni siquiera les pagan 307.000 pesos. Y los No, médicos también hacen residencias sin cobrar nada, solamente cobra el jefe de residentes. Así que me parece que hacer una práctica, no digo el AT, ¿no? Pero los profesionales de psicología, psicopedagogía, hacer una práctica rentada, me parece que, bueno, alguien tiene que empezar y tiene que empezar a trabajar por algún lugar y bueno, es la totalmente de forma de acuerdo. aprender, ¿no? Totalmente de acuerdo, Adri, ¿eh? Sí, coincido con vos. Lo que pasa es que está precarizado, te exigen un montón de requisitos que después no los valen. Porque si vos me decís que ganás 1,5 palo, lo entiendo, pero porque estás exigiendo un montón. Acá exigen un montón como para entrar a la NASA y después te dan un carro rulemanes. Pero esas son las obras sociales, porque las obras sociales no quieren pagar. Incluso cuando hay una figura de AT, a veces uno pide una prestación para completar, que sea una figura de AT y APND para tener los dos nomencladores, no nomencladores porque AT no está nomenclarizado. Tiene, ¿no? Pero la obra social dice, ah, bueno, si te doy psicología, no te doy AT. Si te doy psicopedagogía, no te doy AT. Entonces es un problema de las obras sociales y de salud en general, porque en educación esto no pasa. Por eso, están presentando y se presentan tantos amparos y medidas cautelares. Terminan recurriendo a la justicia para que den la prestación como corresponde. A ver, si la persona tiene certificado único de discapacidad, el famoso CUD, tiene las prestaciones al 100% cubiertas, sea terapia ocupacional, psicopedagogía, psicología, psiquiatría, neurología, kinesiología, lo que necesite, se tiene que cubrir el 100% porque es una ley nacional de discapacidad. No hay forma, no hay chance de evitarlo. Y sin embargo la gente no lo sabe. Y cuando veamos discapacidad, el CUD y los tipos de discapacidad clasificadas, van a empezar a ser gestores y abogados de los acompañados. O sea, se van a poner súper duchos de cuestiones legales, administrativas, de forma así como recancheros y la gente va a decir, menos mal que Meaté sabe de esto, porque muchas veces van a acompañar desde cero a las familias. O sea, tengo un diagnóstico, pasó esto, y ahora el mundo se me vino encima, tengo como un rayo que me partió la familia porque tenemos un diagnóstico de golpe. No tenemos idea dónde nos metemos. Bueno, ahí acompañan ustedes en todo el proceso administrativo, burocrático, psicológico, porque se transita muchas veces un duelo en este proceso. Esperen que hay un micrófono abierto. Consulta. Sí, Yo, Gaby. a ver. El otro día vi en mi estado que tengo conocidos que tienen chicos con problemas así y de TEA y buscaban ellos directamente una T. ¿En base a Yo qué no buscan? quise ni... No se Sí, puede necesito hacer. una T porque mi hijo, para mi hijo, tanto, tanto, tanto. Y a mí ya me llamó la atención, pero ni les comenté nada. Pero ellos mismos buscaban. Y Muchas no es veces la las primera familias persona. publican en las redes para Sí, poder conseguir, pero en sí tienen que estar supervisados por un centro o un claro, equipo. por un equipo, claro. Muchas veces sí la familia ayuda con la búsqueda, Gaby, ¿eh? Que dicen, buscamos cuidador, buscamos AT, buscamos a alguien, pero porque ayudamos en la búsqueda. Las familias ayudan en la Ah, búsqueda, pero tiene que después haber un va, grupo, claro, tiene claro, que haber un claro. equipo, tiene que haber un equipo atrás para eso. Eso Bueno, pero en también ese caso muchas nosotros veces, podríamos presentarnos, poder hablar con la familia y con el grupo que está atrás. Ok. Averiguar eso en principio.
Ok. Sí, me Yo había puedo quedado. hablar, Se me Caro está dando habla. conversaciones y no escuché. A ver. Sí, Caro. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que la obra social, nada, viste que es una burocracia eso, le mandó a buscar a ella una ayudante terapéutica, literal, para el colegio, para el nene. Y ella estaba indignada. Me dice, pero que la obra social le mandó a buscar a ella. No me extraña, está pasando todo el tiempo. O sea, sí, aparte, ¿con qué criterio busca la familia la T? Hay que buscar una línea, hay que buscar un montón de perfiles y de precisiones para el caso, el tipo de experiencia, el tipo de formación, hasta cuestiones físicas, como hablamos desde el principio, que sea mujer, que sea hombre, que tenga una contextura física, una predisposición, una impronta, la experiencia, la expertise, que sea una persona, por ejemplo, si es necesario para el caso, que esté especializada. Dejarles a la familia es una locura, pero ya sé qué pasa. Aparte, la entrevista inicial es fundamental en estos casos, ¿no es cierto? Porque el cuerpo, el lenguaje corporal habla también, ¿no? Y es muy importante. Hay que tener mucha sensibilidad para poder saber qué es lo mejor para ese niño, para esa persona que necesita ser acompañado, ¿no? Aparte de eso, ya con el problema que tiene la familia, que a algunos les cuesta aceptar el problema o la dificultad que pasan los chicos. Esta chica me contaba que encima ella busca una ayudante terapéutica y resulta que después se lo dan a otra paciente, no se lo dan a ella. Entonces era en abril el año pasado, ella todavía no podía ingresar con el nene al colegio porque el nene es compañero de una de mis hijas. Bueno, hay Entonces la obra mucha social chantada también, con yo todo creo que eso, ¿eh? Hay que tener cuidado porque hay mucha chantada de es los muchísimo la centros. burocracia que hay con esto. No, a veces los centros están formados a veces por psicólogos y otras personas que los dirigen, terapistas ocupacionales, que yo no digo que no sepan, pero que muchas veces toman esto y toman el caso, no buscan la T, ya empiezan a facturar y tardan en conseguir el acompañamiento. Por eso hay que ser muy cuidadoso con el tipo de equipo o de centro que se elige, ¿no? Porque eso es lo que pasa comúnmente. Sí, hay que tener mucho cuidado con los equipos, con la idiosincrasia del equipo. Perdón, se me pongo la cámara. No es fácil estas cuestiones. Entonces es muy delicado, elegir una persona es un compromiso, es una responsabilidad que no está todo el mundo preparado para eso. Y no deben tampoco estar preparados para esto. Partamos de la base que la familia no tiene que estar formada. Por parte, es parte afectada. Por más que sean una familia completa de profesionales diversos, no se puede. O sea, es imposible porque claramente estás vinculado afectivamente con la persona, entonces no puede ser objetivo para plantear la necesidad del caso, porque es tu hijo, tu sobrino, tu prima, tu hermana, tu pareja o lo que fuera. No se puede. Entonces, sí, es una cuestión bastante delicada que la gente la toma bastante a la ligera, como si estuviesen pidiendo un pancho. Ay, busco a alguien para que trabaje en mi casa. Y así pasan las cosas que pasan. Gente que no tiene formación y, por ejemplo, se presenta para casos de psicosis. No. Y vos decís, claro, estabas re verde, no podés trabajar empezando con psicosis. O sea, estamos todos locos. Estamos Hay peor que que el conocer paciente. el terreno hay que conocerlo. Claro, pero la gente también lo entiendo. No lo comparto, pero entiendo también porque empatizo con la necesidad de laburo. Pero seamos responsables. Porque meterse en un lugar donde no tenemos formación necesaria es peligroso, chicos. No estamos vendiendo tomates en una esquina. Trabajamos con gente en situaciones de mucha vulnerabilidad y mucho peligro. Aparte ¿Sí? a veces lo fenotípico, ¿no? Que es común a todos. Uno ve a alguien con rasgos fenotípicos comunes al resto y cree que es igual que uno seguramente tenga alguna patología severa o no que no la podés evaluar desde ese, Claro. ¿no? Entonces es complicado, sí. No, ¿Y los centros confiables, cómo nos damos cuenta que son centros confiables para trabajar? por referencia, por referencia. Solo por Las referencia, redes no hay hablan. algún... Hay listas circulando por grupos de WhatsApp, por grupos de Facebook, por grupos de Telegram, de lo que sea, de lugares, centros o equipos interdisciplinarios que te dicen si son buenos, si son malos, si pagan, si supervisan, no supervisan. Chicos, es información que está actualizada todos los meses. En mi época yo ya se los dije, hubiese dado un riñón por esa información. Posta se los digo. Y no sucedió.
Igualmente las Pero redes bueno, a veces también dicen cualquier cosa, ¿no? sí, Porque obvio. también se usan las redes para decir cualquier cosa, que eso también tendría que tener un cuidado, ¿no? Porque, Sí, obvio. no sé, hay equipos que tienen, no sé, 150 inclusiones y vos te das cuenta que es imposible de abordarlas, porque un supervisor de inclusiones, más de 10 inclusiones para supervisar no puede tener. ¿Entendés? Es demasiado porque son 3 supervisiones como mínimo al año, con 3 informes al año, con el seguimiento a veces de los casos que ameritan o sea, vos tenés un TGD, TGH, y necesitas una supervisión, pero casi permanente, diría. Y no, Sí, totalmente. Gaby, no se Consulta, escucha nada, ¿eh? Sí, decime. consulta. Y nosotros que estamos iniciando, ¿no? Porque yo las estoy escuchando a ustedes, todo, ¿no? Nosotros que estamos iniciando, ¿en qué área empezaríamos? En casos que no sean los más complejos, o sea, en neurodivergencia, en casos que sean más bien leves, eh, en casos de salud mental que no sea con psicosis, o sea, que puedan ser personas con fobia, que puedan ser personas con trastornos obsesivos compulsivos, que sean personas con quizás procesos de duelo o procesos de estrés postraumático, pero que no se metan en psicosis, por ejemplo, no esquizofrenia, no trastorno bipolar, no oligofrenia, ¿no? Cosas que tengan comprometida la estructura psíquica de la persona porque es complicado en ese caso. por eso Ok. a veces también es muy importante el CUD, porque el CUD, más allá, uno no trabaja en sí con los diagnósticos, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no me gusta eso, ¿no? Encasillar a la gente en un diagnóstico. Pero el CUD a veces lo que hace es darte un lineamiento de más o menos orientarte sin que uno lo encasille en algo, ¿no? Porque ningún diagnóstico tampoco hoy por hoy es puro. Pero por lo pronto te da una idea de qué es el sujeto que tenés enfrente, ¿no? Cómo podés accionar y cuáles son las medidas a tener de cuidado, ¿no? Acá Perdón Ivana, mi ignorancia. espera, Gaby, espera un segundito, ahí voy, ya voy, ¿eh? Ivana pone también con alumnos que se encuentran en dificultades de aprendizaje o comprensión. Sí, por supuesto, en neurodivergencia, en trastorno general del desarrollo, en discapacidad intelectual, en todo lo que tenga que ver con el ámbito o de neurodivergencia o discapacidad, lo podemos hacer, obviamente, sí, por supuesto. Siempre con equipo interdisciplinario, por supuesto. Ok, ¿qué es el CUS, chicas? Disculpen mi ignorancia. Certificado único de discapacidad. Es la sigla del certificado único de discapacidad. Lo que pasa es que somos tan cancheros todos que decimos las siglas, como AT, acompañante terapéutico. Antes, corrección, escuchaba ayudante. No son ayudantes terapéuticos, son acompañantes terapéuticos. Ni asistentes, ni ayudantes. Acompañantes, ¿sí? Eso para que quede claro. Chicos, Profe, le hago una consulta. sí, pues tengo que empezar con TEA. Yo entiendo que tengan muchas dudas, pero hay que empezar con TEA. Sí, Perdón, decime, Caro. ¿qué pasa? Apagué la cámara porque escucho muy mal. Ok. ¿Qué pasa cuando uno elige, como por ejemplo en el caso que había comentado, qué pasa con el equipo? ¿Hay equipo igual cuando uno busca así individualmente un trabajo? No. Cuando vos buscas un laburo freelance, tiene que haber siempre una persona que se encargue del diagnóstico. Por más que vos no trabajes para un centro específico, tenés que trabajar para un profesional, sea un psicólogo, sea Tiene una que haber un psicóloga. equipo. Tiene que haber Sí. alguien que se haga cargo de coordinarte y supervisarte. Por más que sea únicamente un neurólogo, una neuróloga, un psiquiatra, una psicóloga. Con quien vos labures, por Perfecto. ejemplo, muchos ATs que se dedican a rehabilitación física trabajan con kinesiólogos, únicamente. Entonces los kinesiólogos tienen un montón de pacientes y para hacer la parte de rehabilitación diaria contratan a un AT que se especialice en rehabilitación física y laburan con kinesiólogos, pero no laburan con dos kinesiólogos, capaz laburan, una kinesióloga y un kinesiólogo. Y son parte de ese equipo. Pero, por ejemplo, no están en un centro que les deriva casos, porque los centros también les sacan plata, chicos. Los equipos y los centros les retienen dinero, que a veces está bien y a veces no son éticos y les sacan más del 50% de su sueldo, o un 60%. O sea, la obra social paga 8.000 pesos la hora y ustedes le dicen que les pagan 3. Me estás Ay, a veces robando 5 también lucas. les descuentan o sea, les descuentan si faltan, les descuentan todo, todo. Y también, o sea, como que no si hay plus no se los pagan,
O muchas veces los equipos reciben dinero aparte, o no los equipos, los centros categorizados, un plus aparte, pero además le descuentan a la AT o a la PND, ¿no? Que generalmente los AT cumplen el rol de la PND, entonces, bueno, es como que... Sí, todo un los tema. Skillman, encima que se gana poco los Skillman sacándoles guita que es de ellos. No, una locura galopante. Pero bueno, lamentablemente pasa, está muy precarizado. Siempre esto hablando del ámbito escolar, ¿eh? El problema siempre es en el ámbito escolar. Domiciliario, en hospital, en clínica, en comunidad terapéutica, en granja, en colonia, esto no pasa. Pasa únicamente en integración escolar, que siempre es como que se embalan con eso. Y es el lugar que les pide más requisitos, les paga menos y tiene más gasto fijo. Porque ahora les aviso, el seguro de responsabilidad civil se fue a 50 lucas. ¿Quién puede pagar ganando 307, 50 lucas del seguro? Menos 30 y pico, casi 40 de monotributo, menos el otro Bueno, seguro. pero eso es una avivada de la superintendencia, bueno, de los requisitos de la superintendencia y todo eso, Sí, porque sí, no quieren pagar en realidad, no quieren darle a la discapacidad el valor que tiene la ley, entonces exacto. son Sí, las políticas públicas eso. sí, exacto, exacto. Tremendo. Podemos pasar a TEA, chicos, porque tengo media hora para ver TEA. Igual me encanta porque es un curso tan comprometido que preguntan cosas que son claves y yo no puedo evitar decirlo, porque aparte de nerd, soy muy comprometida con mi labor y no lo puedo evitar. Entonces es culpa mía también. Bien, entonces. Ay, mi labial. Miren esto. Ahí se fue la plata. Hermoso. Hasta mañana va a estar así, porque es de 24 horas. Entonces, Bueno, cuando seamos millonarias con el curso de AT, ahí te compramos. chicos, cuando sean millonarios, acuérdense de mí y me compran un labial así. Bien, entonces, y lo alejamos de mi hija. Entonces, a ver, empezamos con el trastorno del espectro autista. A ver, el autismo tiene que ver con una neurodivergencia. La neurodivergencia tiene que ver, por ejemplo, con cuestiones que se asocian a cómo la persona recibe la información que le dan en algún caso, o por ejemplo, percibe los sentidos, todo lo que tiene que ver con lo sensorial, el ruido, el olfato, la vista, y así sucesivamente. A ver, son cerebros que funcionan distinto, no son ni mejores ni peores, son diferentes, por eso son neurodivergentes, son distintos a lo neurotípico que seríamos... No, eso no se puede pintar, eso está prohibido para niños. Entonces, en ese caso, no te lo puedo dar eso, daña los ojos. Entonces, en esos casos tenemos que empezar a ver, aguárdenme un segundito. Por lo menos dice por favor. Sí, me encanta, me encantó cómo habla, dice por favor, y ella todo mostrando re divina. Ay, Dios. Estamos sí, es molesta, pero es educada. Dice, por favor, la niña. Perdón, chicos, que hoy no pudo cuidarme a nadie, a la niña, si no, generalmente esto no pasa. Entonces, como cualquier neurodivergencia, es un espectro. Yo siempre lo remarco como si fuese un transportador, que son 180 grados. Bueno, el espectro autista generalmente se divide en tres. Un nivel 1, 2 o 3. El nivel 1 sería un nivel leve de TEA, ¿sí? Y un nivel 2 moderado y un nivel 3 severo o profundo. A ver, el nivel de TEA lo marca generalmente la necesidad de apoyo que tenga la persona. Si es muy grande, es un nivel 3, si es moderado, es un nivel 2, y si es muy leve o casi ninguno, un nivel 1. Dentro del espectro autista hay miles de subniveles. O sea, puede estar una persona entre un nivel 1 y 2 más cerca del leve, otro va a estar más cerca del moderado, otro va a estar justo en el medio, y así cada caso es único. No hay una fórmula para trabajar en neurodivergencia. Podemos trabajar con el mismo diagnóstico y ser gente completamente diversa. A ver, históricamente el autismo pasó primero por ser parte de lo que se denominaba antes TGD, un trastorno general del desarrollo. Que en realidad el TGD, siempre lo digo de esta forma porque es muy gracioso. No se puede mezclar eso. Un TGD es como una gran palangana. Cuando los profesionales determinaban alguna
alteración dentro de alguna etapa de desarrollo, TGD, no la podés pifiar. O sea, por eso digo que es como una gran palangana que entraba todo. Como las características de TEA pueden ser particulares en muchos casos, se independizó del TGD, empezó a ser TEA, trastorno del espectro autista. Y capaz, más adelante, próximamente, vaya a ser SEA en los casos leves. En este caso sería condición del espectro autista. Igualmente, cuando hablamos de TEA no hablamos de patología ni de enfermedad. Es una condición este trastorno. Entonces, no es que tenga cura, no tiene cura. O sea, el TEA los va a acompañar a los pacientes toda su vida. Con mayor o menor necesidad de apoyo, va a estar presente. ¿Qué es lo que pasa? Y nosotros lo vamos a ver en clase. Por lo general, se aborda de forma interdisciplinaria y muy, muy fuerte en las infancias. Que está bien, porque es el momento más crítico en el desarrollo. Pero se olvidan. Es como que llega la pubertad, el pibe se curó del TEA. Y no se acompaña más y hay un montón de necesidad de familias con gente joven con TEA que necesitan un montón de apoyo. Ni hablar de los casos severos, que son gente que nunca pueden generar ningún tipo de autonomía, porque, por ejemplo, en los casos severos de TEA, encontramos que hay un retraso democrático muy importante, como comorbilidad. A veces hablamos de TEA no verbal, chicos que nunca pueden desarrollar un lenguaje, no pueden hablar. Entonces, hay una problemática en la comunicación también. Y después, de hecho, depende de la severidad del caso, por ejemplo, no controlan esfínteres personas con TEA. Entonces, hay casos muy complejos dentro de la problemática y otros que quizás son menos complejos, pero por eso es un espectro tan amplio. Y de hecho, en muchos casos... ¿Hacen pinta uña? No, no tengo. Es que yo Entonces, quiero pintar uña, estoy de baño, es que quiero pintar pero no uña. puedo ir, estoy trabajando, no puedo buscar pinta uñas. Pero quiero que me busques el pinta uña. Después la buscamos. Bueno, entonces, el pinta uñas. Quiero que me busques el pinta uña, por favor. En media hora termino, te busco el pinta uñas. Y te baño. No, no me quiero bañar. Bueno, entonces, en fin, la vida misma. Chicos, esto es la maternidad trabajando, básicamente. Entonces, en el caso de la neurodivergencia es muy amplia. Entonces, por ejemplo, ¿vamos a hablar de características de TEA? Sí, las más generales y no significa que todas sean iguales. Por ejemplo, se habla mucho de lo que llamamos muchas veces estereotipias. Tiene que ver con regulaciones de las personas que se utilizan para en momentos donde pueden estar desregulándose, que están quizás muy estimulados por algo o en un episodio quizás un poco intenso. La intensidad no siempre refiere con cosas negativas. Si yo estoy demasiado contento y estoy demasiado excitado por la felicidad, también me puedo desregular. Bueno, llegó mi salvación en el timbre. Aguárdenme que le voy a abrir. Bueno, llegó la caballeriza. Así que ya está. Voy cerrando todo lo que me quedó. Más o menos. Bien, hay cosas que puedo recuperar todavía. Bueno, entonces, dentro de las estereotipias vamos a conocer las más comunes. Por ejemplo, el aleteo, el caminar en puntas de pie, la secuencia de movimientos, por ejemplo, con los dedos o con las manos, este pivoteo, por ejemplo, hacia adelante o hacia atrás o hacia los lados, también puede pasar. Que haya ecolalia, que haya repetición de palabras constantemente, que eso, chicos, es enajenante la ecolalia en pacientes porque es todo el tiempo una palabra, una frase, y dices, por Dios voy a soñar con esto, y de hecho pasa. Les puede pasar, si trabajan muy seguido, que sueñan con el, no sé, mamá, agua, o algún juguete, o algún personaje, o algún modismo, y decís, por Dios me lavó el cerebro. Sí, les puede pasar, es normal. Entonces, por eso hay que supervisar también para poder descargar. claro, por supuesto, ¿no? Sí. Tal cual. Escuché Vivi. ¿Alguien dijo Vivi o me pareció a mí? Chicos, estoy... ¿No? ¿Seguro? Ok. Bien. Pensé que no está grabado. Lo hubiese jurado.
tiene que ver en el chat, me voy a fijar. Fue Ah, la ecolalia fue. claro, no, me fijé justo que Valen había puesto Q, certificado de discapacidad, gracias por la aclaración. Bien, entonces, la ecolalia es muy habitual también. Después, cuestiones que tienen que ver con lo conductual en general, que hay que tener mucho cuidado porque generalmente el diagnóstico de TEA no es tan sencillo, no es lineal, que yo entro a un lugar o evalúo desde lo visual a una persona y digo, tiene TEA como si tuviese sarampión. No es una cuestión evidente. De hecho, hay que hacer muchas evaluaciones. Por eso muchas veces lo que sugerimos los equipos o algunos centros que son serios es hacer varios estudios. Por ejemplo, neurológicos. No todo es neurodivergencia. Entonces, hacer un estudio de la química de ese cerebro, la electricidad de ese cerebro y, por ejemplo, algo que es muy útil es lo que nosotros llamamos una polisomnografía, que es un estudio del sueño, ¿sí? Que vamos a ver si hay alguna interrupción en las etapas, si hay una ausencia de alguna etapa o si hay alguna especie de cortocircuito neurológico en alguna etapa del sueño, porque es fundamental para el desarrollo neurológico de cada persona. Por eso, no todo es neurodivergencia. Capaz una persona puede tener un tumor en la cabeza, puede tener una malformación genética en alguna parte de su cerebro y no es todo neurodivergencia. Entonces, eso hay que evaluarlo porque no tenemos un escáner en la cabeza y en los ojos y vemos cómo está la persona íntegra. No es únicamente una evaluación viendo a la persona. Porque la gente dice, no mire los ojos y le cuesta integrarse, tiene TEA. ¿Lo podemos debatir? A ver, esas mismas características las puede tener, por ejemplo, una persona con un estrés postraumático, una persona con fobia social, que no te mire los ojos y que no se integre socialmente. A nosotros nos pasó con un caso hace unos años que una familia nos refería que sí, el niño en el jardín no miraba los ojos, no estaba respondiendo su nombre, que no se integraba con los compañeros y a los 2 meses, soslayado como información, así como compré un kilo de pan, me dicen, no, igual vio morir al abuelo hace poco, no te contamos. Ahí, freno No se de mano. escucha, se corta. En ese momento, nos dijo al equipo, no les contamos, es que vio cómo se moría el abuelo en casa. Entonces, claro, yo puse el freno de mano ahí y dije, paren las rotativas. ¿Este detalle no nos contaste? O sea, no Muy dijimos, importante. claramente, o sea, lo conductual está, en los niños sobre todo, está muy ligado a su comportamiento en lo emocional, porque tienen pocas herramientas. Entonces, si el pibe no se integra, la vio morir el abuelo, sí, tiene estrés postraumático el pibe. Entonces, empezamos a reforzar la parte psicológica y el chico no era neurodivergente, estaba traumado porque claramente vivió una situación traumática, vio cómo se moría su abuelo. Y la familia tardó Profe, 2 meses en contarnos. Le preguntamos en reiteradas ocasiones, ¿algún hecho traumático, alguna situación en particular? No. Después, sí, me acordé, se murió mi papá delante de él. O sea, profe, una consulta. sí, decime. ¿Puede despertar, por ejemplo, en este caso específico que usted acaba de contar, em, algo en los chicos? Por ejemplo, una dificultad, por ejemplo, verlo morir al abuelo. ¿Se entiende lo que quiero decir o no? Sí, a ver, calculo, interpretando lo que decís, es que si esta situación podría despertar el TEA, no pasa por ahí. Lo que puede generar es un estrés postraumático, es una cuestión emocional y psicológica, por supuesto, pero no activa una neurodivergencia. Bien. No, porque, ¿por qué explicó esto? Igual está bien la pregunta de su compañera, porque hay teorías irrisorias y bizarras de, mi hijo tiene TEA porque yo comí gomitas en el embarazo. Por las gomitas. Hay gente que dice por las vacunas. Y a mí me van a agarrar una gomera y empezar a tirarle piedras a la gente. Pregunto eso ¿por qué? Porque Están hablando Caro y Gaby, una a la vez, porque tienen los 2 micrófonos abiertos. A ver. Yo tengo una conocida del colegio que su hija dice que dice que se despertó el autismo de la nada. Le digo, ¿cómo de la nada? Sí, me dice. Empezó como a los 8 años a tener autismo. Le dije, ¿a la nena pasó algo? Sí, vos no digas nada, lo que pasa es que el tío abusó de ella.
Entonces, no es que tiene autismo. Como No, yo le dije, tiene un shock, la nena está en shock, quedó en shock la nena. Tiene un shock claro. postraumático. Es víctima de ASI, abuso sexual infantil. O sea, a ver. Y es Pero como, la pusieron como autista. Yo me indigno a veces, me indigno las cosas que se escuchan. Y eso En es el lo que, diagnóstico del CUD tiene autismo, por eso. Bueno, pero sí, a veces se ocultan estas situaciones se ocultan para protección del menor también. exacto, sí. Pero cuando, a ver, pero cuando vos haces una evaluación de una junta médica y hay alguna cuestión asociada a estos temas, ahí tenés que blanquearlo. ¿Sí? A ver, esperen que sí, micrófonos pero abiertos. por eso está bueno que nos aclares a nosotros de que también que hay cosas que a los chicos psicológicamente los bloquea o entran en shock y no es Claro, no que es son un autistas los síntoma. chicos, son Claro, traumas, claro. Eso está bueno porque nosotros lo tenemos que saber, porque si no obvio, nosotros no vamos a confiar en esa base, tal cual. claro. No todo es autismo, claramente, claramente. Ivana pone, por eso es importante pedir el diagnóstico confirmado del paciente. Exactamente, tener el diagnóstico confirmado es, pero vital. Si no tenemos un diagnóstico por un profesional que lo acredite y lo respalde, chicos, no se metan, porque no sabemos de verdad. Y así todo, hay profesionales que hacen los diagnósticos a ojo. Llegan a la consulta tipo chorizo. Ay, mi hijo es inquieto. Entonces es hiperactivo. Ah, ¿es inquieto? Ah, ¿no te hace caso? Hiperactivo. Ah, sí, esa es toda la evaluación, 3 minutos, ni un pancho te haces en ese momento. Y sin embargo, evalúan de esa forma, por una cuestión únicamente de observación, o hacen los test A2 o ADIR, que claramente que vengan de a uno, pero no sirven. Yo trabajo con neurólogos que trabajan en neurodivergencia y no son útiles, porque aparte la forma de evaluación es precaria. Evalúan en un scoring a un niño que no conocen, que el pibe no conoce el lugar donde lo están evaluando, los olores, los ruidos, la persona, y justamente evalúan en ese contexto y en ese tiempo acotado su rendimiento, que claramente no va a ser el mejor, porque tiene un contexto que está claramente en contra. Eh, no, es que a veces falta criterio profesional, por más que sean psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, hasta neurólogos o neurólogas. Sí, claramente. O sea, la verdad, Generalmente son mejores los equipos que son interdisciplinarios, ¿no? Que cuando en algún hospital, por ejemplo el Garrahan, tiene un buen equipo que da un diagnóstico bastante certero, ¿no? Es como que hay hospitales que trabajan muy bien con eso. sí. Lo que pasa es que, a ver, dentro del ámbito de la salud, les voy a blanquear una cuestión que es traumática, la verdad. En educación, en medicina, no hay formación en discapacidad ni en neurodivergencia. En toda la carrera no hay formación en discapacidad. En ningún momento. Entonces, después, cuando llega ¿Medicina? ¿En medicina pasa medicina, eso? Ah, pasa eso. Salvo que te especialices en discapacidad, en la carrera troncal general no hay formación en discapacidad. Algún cuatrimestre, algún cursito, pero no es obligatorio, que no lo hace nadie. Entonces, después, ¿qué pasa? Vas a una guardia, a mí me lo contó una mamá hace un tiempo, con un niño con un tajo en la cabeza, porque tiene síndrome de Down y se abrió la cabeza jugando. Llegó con un nene con síndrome de Down a la guardia y el pibe parecía radioactivo. No lo quería acosar nadie, como si fuese una bomba a punto de explotar. No, yo no lo, tiene síndrome de Down, no lo puedo coser. Pero pará, no es un alien el pibe, no va a volar en pedacitos porque lo cosa, no está sangrando en azul. Entonces, llamen al neurodesarrollo. Llega la profesional en neurodesarrollo y dice, coselo. O sea, ¿para qué estoy acá yo? Coselo. No, bueno, yo quería que vos supieras que está. Pero no es, a ver, reitero, no era una bomba atómica el pibe. Estaba tranquilo, encima con 4 años, mucho daño no podía hacer. La madre ya estaba diciendo, mirá la gotita, le pego, me voy. Pero era una cuestión como que, no sé, literalmente hubiesen dejado una ojiva radioactiva en la clínica y nadie sabía hacer nada, todos fingían demencia. Llegaron 2 cirujanos y 4 enfermeros, como si fueran a atender a Hulk. Es un montón, o sea, en serio, tanto dispositivo por un nene de 4 años que estaba asustado, bueno, pero en educación es peor, porque en educación te dicen, tengo un niño con problemas. Entonces yo a veces le digo, a veces digo, ¿no? ¿Tenés un niño con problemas o vos tenés problemas con un niño? Digo yo, ¿no? Porque A ver,
Sí, es como, Niños con ¿viste? problemas, hay muchos, todos somos personas Sí, con problemas. A ver, exacto. vamos a guiar por eso, todos tenemos problemas. El tema es que hasta el planteo, son dos ámbitos que no tienen formación en discapacidad, ni la educación ni la salud, que son claves. Pero en Son, educación peor porque dan diagnósticos. Chico tiene dislexia. perdón, Pero, pero te lo dijo, ¿pero qué? ¿Lo evaluaste con una de psicopedagoga, directora, una audióloga? No, pero tiene dislexia porque, pero bueno, pero no, puede ser, porque por ejemplo escriben en espejo y tienen dislexia porque escriben en espejo, no. O sea, se come las R's. claro, sí, desastre, no. Indignación a full. Sí, esto también les va a pasar, que van a hablar con un directivo, con un docente, y a mí me ha pasado, estando como mamá, o sea, de civil, escuchar una docente en el jardín de mi hija, decir, no, esta nena tiene TEA. La mamá de esta nena sabe a lo que me dedico, y me vio y hizo así, por su hija. Entonces yo la miro y le digo, discúlpame, ¿me mostrás tu matrícula, tu formación? ¿Por qué me lo decís? Porque estás diagnosticando. ¿Lo podemos hablar? No, pero yo veo, identifico. Bueno, anda a la facultad y estudia. Después hablamos. Si vas a diagnosticar, ponete un consultorio, ten una matrícula, que mate las pestañas, después hablamos. No le gustó mucho el comentario, No, pero obvio, no yo no gusta. hago una adecuación en el tramo pedagógico, porque no lo sé en el jardín, cómo lo van a manejar. Entonces, Lo que pasa es que hoy está muy o sea, desmembrado todo lo académico, o sea, lo académico no tiene valor, porque un youtuber habilita a un periodista, por ejemplo, a hablar, un periodista de carrera, y lo tenés ahí al youtuber que no tiene el secundario terminado, habilitando a un periodista de carrera y de años y con una trayectoria. Entonces vos decís, ¿cómo? ¿Y para qué estudié? ¿Para qué hice todo esto? O sea, si viene una persona y emite un diagnóstico o te dice, ay, no, porque yo gano plata, tanto. Y el otro día le digo, bueno, suerte que vos sin estudiar ganas toda esa plata, pobre si caes en un hospital donde un médico no haya estudiado. claro, Suerte, ¿no? Como claro. diciendo, Bueno, es terrible eso, en las redes pasa con los gurúes físicos que te terrible. dan dietas y no son licenciadas o licenciados en nutrición, pero como tienen buen cuerpo, piensan que pueden opinar y dar dietas y sugerir cosas. Bueno, esto pasa en todos los ámbitos, lamentablemente. Lo que pasa que en ámbitos delicados como salud es más difícil. Porque si no sé, yo me quiero teñir el pelo y subo un tutorial, de última es un daño menor porque el pelo crece, no me importa, pero si vos te metés con la salud de la gente, es más complejo, no es que estás diciendo, bueno, pintar la pared de fucsia y la otra de negro. Sí, queda espantoso, pero no hay ningún daño físico, ¿se entiende? No hay ninguna secuela. Y en algunos casos, cuando se meten con la salud de las personas, es un problema. Sí, las personas nacen con autismo. Lo que pasa es que a veces Profe, una tarda más o consulta. menos en identificarse. Sí, Caro, decime. Allá a lo lejos te escucho. Ay, sí, hoy tuve un problema con la compu, no sé qué pasó, no entiendo. No está mi marido y soy un desastre. Ok. ¿Qué, eh, por qué, em, ¿Por qué aumentó tanto los chicos con TEA en este último tiempo? ¿A raíz de qué? Bien, en realidad no aumentaron los casos, se está sabiendo. Lo que pasaba antes es que había chicos con neurodivergencias, pero nadie los descubría, eran los revoltosos, los que no les daba la cabeza, esa frase patética, es que no les Sí, da la cabeza. sí. Los lieros, los que se portaban mal por cuestiones conductuales, los problemáticos. Ahora sabemos que eso tiene a veces una causa, tiene un nombre y un apellido, que puede ser TEA, puede ser TDAH, puede ser una cuestión psicológica, psiquiátrica, neurológica, variado, porque se profesionalizó la atención de esos chicos. O sea, antes eras problemático, eras repetidor, desertor, con mala conducta, y no se evaluaba qué es lo que pasaba con el pibe. Ahora porque se sabe, entonces se visibiliza más. Yo siempre Ah, busqué con perfecto. población. Sí, porque eh, es como que ahora salió todo como que, viste, siempre, o a veces no, como decían una de las chicas, a veces no tienen dificultad y le ponen el nombre, pero también es impresionante, yo lo veo en el colegio, en todos lados, casi hay aulas que a veces tienen 2 o 3 acompañantes terapéuticos. sí, es que son necesarios. El tema es que Sí. antes, lamentablemente, no se tenían en cuenta. O sea, no se profesionalizaba la asistencia. Eran chicos que capaz eran desertores o repetidores o no sabían lo que les pasaba y eran como segregados socialmente
o lo que fuera. El porqué de la gente que tiene TEA no se sabe específicamente. No es que puede haber un gen mutado o un cromosoma afectado por esto o en el cerebro está ubicado algo. No hay una única razón concluyente que podemos decir el origen del TEA es este. No se sabe. Hay familias que tienen tres casos de TEA, hay familias que no tienen ninguno. Hay gente que tiene familiares con TEA muy severo, gente que no, y así sucesivamente. A veces vemos casos de gemelos o mellizas con TEA, que uno es súper severo y otro no. Y sin embargo tienen el mismo diagnóstico y tienen genéticamente casi el mismo ADN. Casi. Y sin embargo son muy distintos dentro del espectro. O sea, hasta ahora no se sabe concluyentemente qué es. Les aseguro que no son ni las gomitas, ni las vacunas, porque también hay una corriente psicológica que habla que en el vínculo con la madre, cuando hay alguna problemática en el desarrollo del vínculo materno, aparte siempre la psicología es misógina, siempre la culpa es de mamá. Freud era muy misógino. Ahora me caen los psicoanalistas de cabeza. En el vínculo materno, bueno, tiene TEA por eso. Y en realidad se cae de madura que no, porque hay familias donde hay 5 pibes y uno solo tiene TEA y la misma madre. Son mellizos en la misma madre, en el mismo momento. Supongamos que puede haber diferentes versiones de mamá. Mellizos. El mismo momento de maternar. Y uno tiene TEA y el otro no. ¿Qué pasó? Preferías a uno. Y si nos ponemos si nos ponemos así, hay fundamentalistas que hay peleas constantes con respecto al autismo. Y de hecho, una de las dos grietas que hay en el autismo tiene que ver con cómo nos referimos a las personas con autismo. Hay personas con autismo que dicen que les interesa o les parece mejor decir que son autistas porque consideran que representa mucho de lo que son el autismo. Entonces se reconocen como o se autoperciben como personas o como autistas. En otros casos dicen no, a mí el TEA no me define. Yo me considero una persona con autismo, pero sé muchas otras cosas. Y ahí cambia. Y tenemos que respetar las dos posturas de personas neurodivergentes. Al que le gusta que le digan autista y al que le gusta que le digan persona con autismo. En realidad, en la práctica profesional, ustedes se van a referir a sus pacientes por el nombre. O sea, Gachi o Pachi o como se llame, no le van a decir o la persona con autismo, o la persona con parálisis cerebral, o la persona con enfermedad. No, le van a decir como se llame, o Tito, o como se llamen. O sea, no van a trabajar con el diagnóstico, van a trabajar con personas, sí, obviamente atravesado por uno o más diagnósticos, porque puede haber comorbilidades asociadas. Entonces, a ver, no es tan deshumanizante y les pido que no lo hagan. O sea, trabajan con personas, con intereses, con características personales, con una cuestión única en cada caso, con las cosas que le gusten hacer, con las capacidades que puede desarrollar o no, si puede desarrollar una autonomía o no, si puede, por ejemplo, tener facilidad para lo que nosotros hablamos siempre de la no literalidad. Por ejemplo, nosotros hablamos con frases muy no literales. Por ejemplo, yo digo, estoy en el horno. Claro, literalmente no estoy en el horno. Significa que estoy complicada, atareada o lo que fuera. Pero muchas personas neurodivergentes, si vos decís estoy en el horno, dicen, no estás en el horno, les parece ridículo, porque lo toman literal. El tema de la metáfora, el sarcasmo, la lectura entre líneas, a veces se dificulta. No siempre, a veces se aprende a identificar. A nosotros nos pasó con un caso hace un tiempo que una adolescente con la que trabajamos con autismo bastante leve no incorporaba mucho la no literalidad. Y sin embargo le pregunté en ese momento, ¿cómo te fue en matemáticas? Estoy en el horno, me dice. Me saqué un 4. Y a mí me puso contenta que utilizó bien un término no literal. Está bien, le fue mal en matemáticas, pero a ver, manejemos la información. Entonces cuando la madre habla conmigo, me dice, ¿cómo estuvo? Tengo dos noticias, una muy buena y una más o menos. Bueno, empezar por la más o menos. Les fue mal en matemática, pero utilizó de forma correcta el término estoy en el horno porque le fue mal en matemáticas. Eso es re importante porque es una herramienta para la vida. Un 4 se sacó y volvió la madre a la nota. La nota la remonta. El tema es que está adquiriendo cuestiones sociales que le van a ayudar para toda la vida. Que no haya sabido las tablas en ese momento, se aprende, se repasa, se refuerza. Pero que haya incorporado esto, para nosotros fue más importante, más allá que, sí, bueno, un 4, sí, ok, podría haber sido un 1 también.
defendiendo al paciente siempre, nuestro chimoche. Pero lo importante fue eso, que pudimos incorporar estas habilidades sociales que no son menores. Y para cerrar les voy a hacer una prueba de perfil sensorial que lo vamos a desarrollar, lo van a notar, en TEA. Supongamos que yo tengo un pizarrón adelante mío y le paso, también supongamos que tengo uñas largas, y le paso las uñas al pizarrón. ¿Qué sensación le genera físicamente? ¿Nada? ¿Alguna escalofrío? ¡Ah! La vi Ivana justo. Hizo, ¡ah! Pegó un salto. Bien. ¿A alguien no le generó nada ese estímulo, por ejemplo? Le digo, no, a mí no me generó nada. Porque el perfil sensorial puede ser muy, muy, muy sensible o hiposensible, no tiene que ser para todos igual. Adri, En general, no, a mí me da como, pero en general a los niños o los tipos de ruidos así los pone mal. sí, a ver, el perfil sensorial es importante en TEA por esto. A ver, todos tenemos un perfil sensorial. Quienes somos neurotípicos tenemos un perfil sensorial, por eso ustedes reaccionaron como reaccionaron. Escalofríos, les duelen los dientes o lo que fuera. Sí. O nada. Adri se murió. Entre Adri y Ivana, las dos quedaron como, ¡ah! Unas caras se hicieron divinas. Me encanta. Mi idea es traumatizarlos con estas cosas en clase. Soy un amor. Caro, ¿ibas a decir algo? Caro, ¿Yo? sí. No, solo me reí. Ah, pero tenés el micrófono abierto, te reíste y te escuchamos. Ah, perdón. Por eso, el que avisa no traiciona. Bien, dicho esto, ay, me queda poco. Entonces, el perfil sensorial es fundamental para el abordaje profesional. ¿Por qué? Supongamos que Esteban tiene un caso con un paciente nuevo y va a conocer a su acompañado. Y para ir a la entrevista o para ir el primer día de trabajo, nada, se prepara, se viste, se perfuma. Y cuando lo va a saludar a su acompañado, se da cuenta que se pone rígido y no quiere que se acerque, o cuando le dio, ya le dio un beso, se puso tenso. Y que cuando se acercaba se iba corriendo, era como un efecto de imán contrario, o sea, de repelerlo. Primero, por una cuestión de perfil sensorial, hay gente que no le gusta que la toquen. Entonces ya empecemos mal. Ahí, ya si lo tocamos, empezamos mal. Entonces, capaz, conocer el perfil sensorial para la propuesta inicial, para armar el perfil de abordaje terapéutico, es importante que vos le digas hola, o le digas chau, o quizás, no sé, lo manejemos con cierta distancia, o un puño, o lo que fuera, pero siempre con una distancia marcada si lo necesita de esa forma. Y por ejemplo, Esteban se puso perfume. Y capaz tiene un perfil sensorial con el olfato muy sensible y le hace mal el perfume de Esteban, lo desregula. Y decís, ¿cómo que me sopleteo con ajo? ¿Me pongo delante de una parrilla? ¿Cómo me saco de perfume? No se puede. Entonces, esas cosas, preguntarlas antes, es importante. Cómo saludar, capaz un color que les puede generar rechazo, no usar ese color, o mañana, o cuando lo ve de nuevo, no usar ese perfume. Ya lo radicamos. Y la forma de saludarse va a ser más distante, para no generar ningún conflicto y no empezamos con el pie izquierdo. Entonces, es importante el tema del perfil sensorial en los acompañados. Claramente lo es, en toda la vida. Porque, por ejemplo, en el caso de la hiposensibilidad, cuando hay una propiocepción más débil, o sea, necesitan mucho refuerzo para poder estar regulados, por ejemplo, en muchos casos de TEA se utiliza ropa de peso. O sea, ropa con a veces plomitos o a veces se utilizan de forma así como casera de las familias, porque la verdad que la ropa por receta es carísima y tardan un montón en dártela. Cuando te la dan al pibe ya no le entra, por ejemplo, a menos que sean adultos, es un delirio. Se compran a veces las pesitas que son tobilleras, las familias las cortan, muy manualidad de casa, y capaz se lo ponen un buzo, una campera, o para dormir usan mantas pesadas para que estén bien arropados y puedan dormir bien. O quizás es al revés, por ejemplo, como hablábamos con el caso de Esteban. En el caso de su acompañado, tiene quizás un nivel de perfil sensorial muy bajo, o sea, es muy poco sensible, es hiposensible. Entonces Esteban, para hacerlo, tiene que abrazarlo y tiene que tocarlo fuertemente para que lo perciba bien y no se desregule. Es completamente opuesto a otro caso que puede tener el mismo diagnóstico. Se dan cuenta que eso realmente varía mucho.
No es una cuestión. Muchas veces Yo pueden conozco, andar descalzos todo el día en el frío, o sea, haciendo yo conozco, frío, o meterse en el agua de una pileta helada y no Nada. sentir Sí, yo nada. nada. tuve un caso de un nene que se sacaba las zapatillas, las medias, salía corriendo, abría todas las canillas, bueno, inundaba un montón de Sí, cosas, había que estar atrás. sí, eh, claro. Bueno, las y conductas después disruptivas son muy habituales. y después Hay que conocí un caso trabajarlas. de un nene que a mí me sorprendió porque no estoy acostumbrada a tanto cariño, pero que venía y te abrazaba para saludarte. Era un Bueno, abrazo tan pasa. grande. Desde lo sensorial también puede pasar que les vuelan el pelo, o los toquen y se vuelan las manos, o toquen un perro y se vuelan la mano, o antes de comer cualquier comida también la vuelan y después la coman, o la toquen primero, o haya una restricción en la alimentación, que igual lo desarrollamos en la próxima clase, que tiene que ver, por ejemplo, con una teoría que científicamente está bastante comprobada, que tiene que ver con que nosotros en el intestino, en los intestinos, tenemos como una especie de segundo cerebro, que en muchas cuestiones los cambios de alimentación ayudan de forma beneficiosa a las personas neurodivergentes o con alguna condición. Porque obviamente la absorción de los alimentos o la repercusión de los alimentos tiene un efecto en el cuerpo nuestro. Entonces, en muchos casos el cambio de alimentación es muy positivo. Y más cuando hay una restricción de la alimentación. Muchas personas con TEA únicamente quieren comer cosas o crocantes, o blandas, o blancas, o frías, o calientes. Eso es como, nada, como muy particular. O comen con mucha voracidad, lo cual hay que explicar a la familia que hay que emplatar y porcionar, porque si no se pueden comer una bandeja con 25 milanesas sin ningún tipo de reparo. ¿Sí? Entonces, nada, hay como que hacer un montón de intervención, hasta a veces con nutricionistas en estos casos, para regular el alimento, el apetito, porque se pueden desbandar mucho con el peso y con la salud en estas cosas, porque capaz únicamente comen cosas empanadas, o sea, con rebozador. No pueden vivir comiendo nuggets. ¿Sí? Entonces eso es un tema. Ay, me tengo También que... es difícil asesorar a la familia, ¿no? Porque la No familia es entra fácil. como en un círculo vicioso que ellos saben todo, saben cuál es el mejor tratamiento, el mejor neurólogo, el mejor... Entonces es muy difícil romper esa diada, ¿no? Sí, sí, tal cual, Por tal cual. eso una vez dice que es el huevo o la gallina, ¿no? Eh, es todo, mira, y el contexto también y el contexto biopsicosocial. Ivana, yo vi comentarios de mamás que no entienden el por qué sucede eso, si toman ácido fólico durante el embarazo o no tiene nada que ver esto, pregunto porque no sé mucho. A ver, el ácido fólico sí, por ejemplo, es fundamental para evitar la espina bífida. Para evitar malformaciones, sí, el ácido fólico es fundamental para evitar malformaciones, en muchos casos sí. Por ejemplo, en personas con mielomeningocele es como muy habitual que tienen espina bífida o tienen alguna dificultad en el desarrollo de su columna, que a veces hay dificultades mayores o menores, hay gente que puede caminar con mielomeningocele o gente que no. Sí. Consulta, chicos que son prematuros, ¿tiene algo que ver? Que no hayan terminado de desarrollar igual. Depende de muchos factores médicos, o sea, no, no, no. No, no hay No tiene nada que ver. con TEA, no. Mi hija fue prematura y es neurotípica. O sea, Ujú. por decir algo, no. A ver, no tiene una incidencia directa. Puede haber muchas complicaciones en el embarazo que sí, por ejemplo, pueden estar atribuidas a otras problemáticas médicas, pero son más amplias y más específicas. Padres adictos, cuestiones congénitas, cuestiones genéticas en particular, como puede pasar en el síndrome de Down, que sí se puede detectar antes del nacimiento. Muchas cuestiones genéticas pueden determinarse por la ciencia que avanzó, pero no todo tiene que ver con un origen específico. El TEA no se sabe, por ejemplo. No se puede diagnosticar antes del embarazo, o sea, durante el embarazo. Antes es imposible. Durante el embarazo no se puede determinar que una persona tiene TEA, por ejemplo. Pero bueno, me tengo que ir, chicos, estoy pasada y no quiero que me corten. La próxima, entonces, seguimos con TEA en adolescencia y en adultos, ¿sí? Y si queda alguna duda sobre esto, me lo preguntan y no hay ningún problema porque le dimos menos tiempo a TEA, ¿sí? Muchas gracias. Chicos, perdón por la interrupción de mi hija, pero bueno, no tuve No, opción. Les mando un nada. beso grande. Chao, chao. 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 Chao, chicas.